Tengo 33 años y si la vida me ha enseñado algo, una y otra vez, es que ser el responsable siempre tiene un costo. Nunca he sido el favorito, ni el hijo prodigio, ni el rebelde encantador que arma un escándalo y aún así se sale con la suya. Soy el que tiene todo bajo control, como dice mi mamá, lo que parece significar que soy el que paga cumpleaños, graduaciones, gastos escolares, facturas del veterinario, incluso cuando se descompuso el calentador de la casa. He sido el pegamento invisible que mantiene unida a esta familia caótica. Durante años, mi hermana, Mariana, es 6 años menor que yo. Hermosa, elegante y con un talento aterrador para llorar justo a tiempo. Es de esas personas que pueden hacer que no pedí nacer suene poético y aún terminar con tu tarjeta de crédito y una disculpa de tu parte. Se comprometió la primavera pasada con un tipo llamado Carlos, que parece más un maniquí animado que habla de criptomonedas y gimnasio. Nunca me cayó bien y nunca lo disimulé. Mariana hizo lo que siempre hace envolverse en necesidad y sentimentalismo. Me llamó el único en quien confío, y luego mencionó casualmente que había encontrado el lugar perfecto para su fiesta de compromiso. Pero necesitaba que alguien adelantara los costos hasta que ella y Carlos ordenaran sus finanzas. Debía haber dicho que no. Dios, debía haber dicho que no. Pero me mandó un mensaje con una captura de su vestido soñado, un tablero de Instagram, lleno de centros de mesa con velas y una foto de nosotros de niños, sosteniendo bengalas en el patio trasero. Siempre has estado ahí para mí, me escribió. Por favor, ayúdame a hacer esto perfecto. Así que dije que sí. Pagué el depósito para el lugar, una finca de eventos carísima con fuentes de champán y un arpista, y dejé mi tarjeta en archivo para el saldo restante. No estaba emocionado, pero pensé que lo soportaría. El día de la fiesta, llegué con una sonrisa forzada y una bolsa de regalo de una joyería fina. Era un brazalete de perlas y diamantes edición limitada, algo que Mariana había mencionado de pasada tras verlo en la muñeca de una celebridad. Estaba fuera de mi presupuesto, pero lo compré de todos modos, pensando que tal vez, solo tal vez, por una vez, ella me miraría y vería algo más. ¿Que un cajero automático andante? Debía haberlo sabido. Entré por el arco del jardín a la fiesta, esperando quizás un abrazo o al menos un gracias. En cambio, apenas di 2 pasos, cuando Mariana se acercó corriendo. Con sus tacones de diseñador, me dio un beso al aire, rapidísimo, y susurró: «Oye, cuando tomemos fotos, ¿puedes ponerte un poco a un lado?» «¿Cómo que desentonas con la estética?» Parpadeé, pensando que bromeaba, pero ya se había ido. Caminando hacia el fotógrafo, y un grupo de amigos perfectamente filtrados, todos vestidos con tonos suaves, que combinaban con las hortensias. Yo llevaba una camisa azul marino y pantalones grises, limpios, planchados, objetivamente adecuados, pero al parecer no lo bastante suaves para la vibra bohemia de lujo que ella quería. Antes de que pudiera procesar ese golpe, mi mamá pasó por mi lado, miró mi cara y murmuró: «Intenta no hacer esto sobre ti por una vez, Esteban». Es su día. Es su frase favorita. Podría estar en llamas y aún me diría eso si preguntara dónde está el extintor. No se detuvo. Me giré y vi el plano de asientos. Pequeñas etiquetas con caligrafía dorada en un marco ornamentado. Mi nombre enterrado en la esquina inferior izquierda bajo varios. Mesa 9. Caminé hacia allá. La mesa 9 tenía 2 niños pequeños. Un par de sillas plegables, una de ellas con una grieta irregular en el medio y una silla alta con una bandeja. Sospechosamente pegajosa. Levanté la vista. Al otro lado del césped estaba la mesa principal. Manteles color crema, cubiertos de oro rosa. Y los invitados importantes, los amigos del prometido de mi hermana, sus suegros, mi mamá, mi tía, incluso mi prima menor, Ana, tenía un asiento allí. Yo fui quien pagó por todo esto.
y me sentaron junto a un niño que gritaba cada vez que alguien tocaba su jugo. Aún así, me quedé callado. Me mantuve tranquilo. Dejé el regalo en la mesa designada y me serví un vaso de agua de la jarra. Con menta. ¿La de la mesa de los niños? Brindé con él cuando levantaron sus copas. Observé desde un lado cuando Mariana y Carlos tuvieron su primer baile a una canción, tan usada que me hizo estremecer. Sonreí cortésmente cuando la gente preguntaba si era el fotógrafo, el valet, o el acompañante de alguien que no llegó. ¿El colmo? No fue un gran momento. Fue el goteo lento y constante de ser borrado. Útil pero invisible. Estaba detrás de un seto cerca del borde de la pista de baile, escuchando a medias, mientras mi mamá bromeaba con un pariente de Carlos que estaba sorprendida de que Esteban hubiera siquiera aparecido. Siempre encuentra una excusa para no participar. Había movido cielo y tierra para estar allí. Reorganicé mi trabajo. Cancelé un viaje de fin de semana. Compré el bracelet. Pagué por el lugar. Y lo hice porque, por alguna razón que aún no entiendo del todo, pensé que quizás importaría. Así que sonreí. Caminé hacia el gerente de la finca con una calma que incluso me sorprendió. Saqué el sobre que había preparado de mi chaqueta. Dentro había una cancelación formal de la autorización de mi tarjeta para el saldo restante de la fiesta, junto con una nota explicando que no cubriría más cargos del evento. Con efecto inmediato. Legalmente, debían informar al anfitrión en el momento en que se retirara la autorización. Y sabía que llegarían después de cortar el pastel, justo cuando fuera demasiado tarde para detener el caos. Me fui antes de que empezara el desastre. Salí por la puerta lateral. Caminé hacia mi coche. Y me quedé allí un largo momento antes de girar la llave en el encendido. No me sentía victorioso. Todavía no, solo sentía calma, como si finalmente hubiera dejado de nadar contra una corriente que nunca me dejaría llegar a la orilla. Pero mientras me alejaba de la finca y veía las luces de hadas desvanecerse en el retrovisor, sabía que esto no había terminado. Y yo tampoco. No revisé mi teléfono esa noche. Sabía lo que encontraría. Una docena de llamadas perdidas, mensajes de voz furiosos y tal vez uno o dos. Mensajes desesperados intentando hacerme sentir culpable para revertir lo que hice. Pero no estaba listo para escucharlos. Todavía no. En cambio, manejé hasta un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, de esos que nunca cierran y no te juzgan por llegar con zapatos de vestir y una camisa arrugada. A medianoche. Me senté en una cabina en la esquina, pedí un café que no tomé y simplemente respiré. Por primera vez en mucho tiempo, no había nadie pidiéndome nada, nadie criticando cómo me vestía, cómo estaba parado. El hecho de que no estuviera casado, o que no llamara lo suficiente, solo el zumbido de una rocola rota y el ocasional ruido de platos en la cocina. A la mañana siguiente, finalmente miré mi teléfono. 37 llamadas perdidas, 6 mensajes de voz, una avalancha de mensajes de mi mamá, mi hermana, incluso mi tía. Era como ver un incendio forestal extenderse, empezando con humo, creciendo en llamas y finalmente colapsando en cenizas humeantes. El primer mensaje de mi mamá fue cortante. Esteban, ¿qué hiciste? La finca dijo que tu tarjeta fue rechazada y ahora somos responsables de la cuenta. Llámame. Luego Mariana. No puedo creer que hicieras algo así en mi noche. ¿Qué te pasa? Tía Clara también intervino. Por supuesto. Qué suerte que tu abuela no esté viva para ver esto, Esteban. Estaría destrozada. Incluso hubo uno de Carlos. Lo que me sorprendió más que nada, nunca se había molestado en hablarme directamente antes. Muy maduro, hombre. Avergonzaste a Mariana frente a todos. Espero que haya valido la pena. Pero lo que me llegó, lo que me hizo sentir un nudo en el estómago. No de culpa, sino de una rabia lenta y candente. Fue el último mensaje de mi madre, enviado a las 3:14 de la mañana. Siempre encuentras la manera de arruinar las cosas, igual que tu padre. Ahí estaba,
Esa frase, ese pequeño cuchillo que ella siempre guardaba, lista para clavarlo cuando no cumplía mi papel. Mi padre se fue cuando tenía 12 años. Recuerdo el portazo, los gritos, el silencio después. Recuerdo haber sido yo quien abrazó a Mariana cuando lloraba, quien tomó un trabajo, empacando compras a los 15 porque mamá trabajaba turnos dobles y necesitábamos ayuda. Recuerdo haber pensado, seré diferente. Me quedaré, estaré presente. Y lo hice. Durante años. Para cada rodilla raspada, cada llamada de medianoche por una cita fallida, cada viaje escolar que no podían pagar, fui el respaldo, el que arreglaba todo, el confiable. Y nunca me vieron como algo más que eso. Me senté en mi apartamento, leyendo esos mensajes una y otra vez. Y en lugar de llorar, gritar o lanzar mi teléfono como en una película dramática, hice algo mucho más peligroso. Comencé a planear. No se trataba de dinero. Tampoco era exactamente venganza. Era sobre libertad, sobre desconectar esta obra retorcida que todos habíamos representado durante años, donde yo era el donante y ellos los beneficiarios. Y se suponía que debía sonreír y decir feliz de ayudar, sin importar cuán profundo fuera el corte. Lo primero que hice fue llamar al gerente de la finca. Me disculpé por cualquier inconveniente y expliqué que, de hecho, había cancelado el pago y que cualquier pregunta financiera futura debía dirigirse a Mariana y Carlos. Sonó molesto pero comprensivo. Al parecer, había visto cosas peores. Le agradecí su profesionalismo y colgué. Luego entré a mis cuentas bancarias y comencé a cortar lazos. Primero, el pago automático de la factura de luz de mi mamá. Cancelado. Luego, el depósito recurrente que le enviaba a Mariana cada mes para ayudarla con su préstamo, aunque abandonó la maestría hace un año. Cancelado. Llamé al contador que usaba para mi negocio freelance y le dije que quería revisar el fondo que había creado para emergencias familiares. A partir de ahora, la única persona que tendría acceso a esos fondos en una crisis sería yo. No estaba siendo cruel. No lo hacía por despecho. Simplemente estaba eligiéndome a mí por primera vez en mucho tiempo. La reacción llegó rápido. Esa noche, Mariana finalmente me llamó. Su voz ya estaba aguda antes de que dijera una palabra. ¿Entonces ahora estás vivo? Después de humillarme públicamente frente a todos los que conozco y dejarme lidiando con una cuenta de $6,000. Tuve que ponerlo en mi tarjeta de crédito. Esteban, ¿sabes cómo se ve eso? Dejé que el silencio se prolongara demasiado. Pensé que desentonaba con tu estética, dije con calma. No quería arruinar más fotos. Dios mío, ¿de verdad vas a hacerte la víctima, Sicio? Pedí una sola cosa. No, ¿pediste 100 cosas? Interrumpí, con voz plana. Y te di todas. Pagué por cosas que nunca agradeciste. Estuve cuando nadie más lo hizo. Me senté en la mesa de los niños y brindé por tu felicidad con agua tibia, Mariana. Y todo lo que recibí a cambio fue una sonrisa falsa y un intenta no arruinar la vibra. Tú me humillaste mucho antes de que le entregara ese sobre al gerente. Hubo una larga pausa. Entonces probó una táctica diferente. Mamá dijo que también la estás cortando. Ha estado llorando todo el día. Ya es mayor. Esteban, necesita apoyo. Sé que es mayor, dije. Y sé que me ha llamado su plan de retiro desde que tenía 20 años. Pero no soy su esposo. No soy papá. Y estoy cansado de ser castigado porque él se fue. Eso terminó la llamada. Ella colgó 2 días después. Recibí un correo de Carlos. No una llamada. Ni siquiera un mensaje. Un correo titulado Seamos racionales, Eran en 3 párrafos de lenguaje corporativo, básicamente tratando de convencerme de considerar el impacto a largo plazo de las peleas familiares y ofreciendo una propuesta, donde me reembolsarían por el brazalete con el tiempo si liberaba el bloqueo del pago. Incluso adjuntó una hoja de cálculo con un plan de pagos a 6 meses. No respondí, porque ese fue el momento en que me di cuenta de que la marea había cambiado. Por primera vez, eran ellos los que pedían. ¿Ellos los que estaban desesperados?
y yo aún no había hecho mi siguiente movimiento. Pasaron 3 días, sin llamadas, sin nuevos correos, solo silencio. Un silencio frágil, y por primera vez no me molestó. De hecho, era pacífico. Seguí con mi vida como si no hubiera dado un vuelco a toda la dinámica familiar. Hice mi trabajo. Me reuní con un viejo amigo para almorzar, pero incluso fui al gimnasio, algo para lo que no había tenido tiempo en meses porque mis horas libres siempre se consumían en alguna crisis que Mariana no podía manejar, o algún recado que mi mamá insistía en que solo yo podía hacer. Y luego, un jueves perfectamente normal. Recibí una llamada de mi tía Clara. Casey no contestó, pero la curiosidad fue más fuerte. «Esteban», dijo en un tono bajo y urgente, «¿puedes venir a casa de tu mamá? Es importante». «No», dije simplemente. «Si mamá quiere hablar, que me llame». Oh. Hubo una larga pausa. «¿No está bien?», dijo tía Clara lentamente. «Ha estado de mal humor desde la fiesta y ahora con los servicios de...» «¿Servicios?» Repetí. ¿No te lo dijo? Clara sonaba genuinamente sorprendida. Ayer cortaron la luz. Pensó que era un error. Pero, Esteban, ha estado llorando. Dice que se siente abandonada. No respondí de inmediato. Estaba mirando por la ventana, viendo al mundo seguir como si nada de esto importara. Finalmente dije, ¿no se sintió abandonada cuando me dejaron en la mesa de los niños? ¿Ni cuando me comparó con papá de la peor manera posible? Entonces se sentía bien. Tía Clara se quedó callada. Luego, bajando aún más la voz, dijo, «Mira, entre tú y yo, creo que finalmente se está dando cuenta de que se pasó de la raya. Mariana también. Esto ha revuelto todo. Están empezando a ver cuánto haces realmente». «Oh, hacías...» «Qué curioso que solo lo vean cuando el dinero deja de llegar», respondí. No discutió. Ese fin de semana manejé a la sierra, sin señal de celular, sin correos, sin drama. Solo el viento frío en mi cara y el crujido de mis botas sobre hojas secas. Me quedé 2 noches en una cabaña que encontré en línea, un lugar sencillo, con leña, apilada junto a la puerta y una radio vieja que solo captaba una estación. Era perfecto. Cuando bajé de la sierra el domingo por la tarde, encendí mi teléfono. 33 mensajes nuevos. Al parecer, Mariana y Carlos organizaron una cena después de la fiesta ese fin de semana. Algo como un evento para los invitados que no pudieron asistir al principal. Se suponía que sería una reunión pequeña y elegante en un bar del centro, pero sin mí pagando. Terminó siendo un compartir en su apartamento con sillas plegables, un fregadero lleno de platos y un centro de mesa hecho de flores plásticas y una botella de vino rosado barato. Un invitado subió una foto a Instagram con el pie de elegancia a caos casero, a Sundays. ¿Quién dice que el romance murió? Mariana no estaba etiquetada. Seguí revisando más mensajes. Uno era de mi prima Ana, que siempre se mantuvo al margen del drama familiar, pero al parecer había llegado a un punto de quiebre. «Hola, Esteban. Solo quería decir que vi lo que pasó en la fiesta, y creo que hiciste bien en irte. Merecías algo mejor. Nunca lo dije antes, pero gracias por siempre ayudar. Cuando nadie más lo hacía, solo quería que supieras que alguien lo notó». Ese mensaje me pegó más fuerte de lo que esperaba. Aún nada de mi mamá. Ni disculpas, ni explicaciones. Hasta el lunes por la noche. Estaba cepillándome los dientes cuando sonó mi teléfono. Era Ella. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. «Hola, mamá». Silencio. Luego, muy suave. No sabía que llegaría tan lejos. No dije nada. Pensé que cederías. Siempre lo haces. Y cuando no lo hiciste, no supe qué hacer. Su voz se quebró. Se fue la luz y todo quedó tan silencioso. No sentí satisfacción. Sentí tristeza. Pensé que tuvo que llegar a esto, para que ella escuchara el silencio, que me había obligado a vivir durante años. «Nunca quise lastimarte», dijo, casi susurrando.
No necesitabas quererlo, respondí. Solo necesitabas detenerlo. Una vez. Solo una vez. Pero nunca lo hiciste. Otro silencio largo. Finalmente, preguntó, ¿podemos hablar? Solo hablar. Acepté encontrarme con ella. Para almorzar al día siguiente. Un lugar público. Terreno neutral. Llegó 15 minutos antes, con el cabello peinado, maquillada, pero sus ojos parecían cansados, de una manera que nunca había visto. No viejos, solo frágiles, humanos. Hablamos. Realmente hablamos. ¿De todo? De papá. De cómo se apoyó en mí. De cómo lo permití. De las expectativas que intenté cumplir. Esperando que algún día dijera que estaba orgullosa de mí en lugar de solo agradecida. No puso excusas. Eso me sorprendió más que nada. Lo asumió. No perfectamente, pero suficiente. Creo que me acostumbré a verte como el fuerte, dijo. Pero fuerte no significa invencible. Y te usé como si lo fueras, ¿eh? Cuando llegué a casa ese día, había un sobre pequeño en mi buzón. Dentro había una nota con la letra de mi hermana. Sé que me pasé, no espero perdón, pero te debo un gracias. Y un cheque. Había un cheque personal incluido, no por el monto total de la fiesta, pero suficiente para mostrar que lo intentó. Aún no lo he cobrado. Tal vez no lo haga, porque el dinero nunca fue el punto. El punto fue finalmente pararme y decir ¡basta! Guardé ese cheque en un cajón durante casi 2 semanas. Cada vez que lo abría para sacar un par de calcetines o mi gorra vieja, veía el borde de ese sobre color marfil asomando, solo esperando. No era solo dinero. Era una disculpa en tinta. Un gesto que nunca pensé que obtendría de Mariana. Y aún así, cada vez que lo miraba, no sentía la urgencia de depositarlo. Porque las disculpas no son moneda, no son cupones que puedes canjear. Para borrar el pasado, se supone que significan algo. No solo que cuesten algo. Y después de años de ser tratado como un pensamiento secundario con saldo bancario, necesitaba tiempo para decidir qué quería hacer con el mío. En lugar de enfocarme en eso, comencé a redirigir mi energía hacia la única persona que más había descuidado yo mismo. Empecé con cosas pequeñas. Me inscribí en una clase de cerámica los miércoles por la noche. Era el menor del grupo por al menos 15 años, pero no me importó. Había algo pacífico en hundir las manos en arcilla y crear algo con tu propio esfuerzo. Nadie me pedía dinero allí. Nadie ponía los ojos en blanco cuando hablaba. Y nadie me miraba como si fuera un generador, de respaldo que se encendía cuando los verdaderos adultos se quedaban sin energía. También comencé a ser voluntario, en un centro juvenil en el centro, ayudando a chicos con solicitudes universitarias. No lo anuncié. No publiqué nada. Solo aparecía 2 veces por semana y les daba el apoyo que desearía. Haber tenido cuando estaba resolviendo todo solo. Se sentía bien dar sin expectativas. Ofrecer ayuda donde era deseada. No solo tomada, y lentamente, algo dentro de mí comenzó a asentarse. No fue hasta un mes después de la fiesta de compromiso que las cosas comenzaron a cambiar realmente con mi familia. Mariana fue la primera en acercarse. No con otro cheque, no con otra excusa, sino con un esfuerzo real. Me invitó a almorzar, esta vez a un lugar que me gustaba, no a un café vegano moderno que me hacía sentir fuera de lugar. Cuando llegué, ya estaba sentada, jugueteando con la manga de su suéter. Se veía pequeña, nerviosa, real. Sé que no puedo deshacer todo, dijo antes de que me sentara. Y sé que he sido horrible contigo. No solo en la fiesta, sino durante años. Te usé como red de seguridad y te resentí cuando no eras un trampolín. Pensé que porque nunca peleabas, estabas bien. Pero ahora veo que no lo estabas. Lo siento. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio flotara como una tregua frágil. La observé inquietarse por un segundo. Luego finalmente exhaló. Estoy en terapia ahora. No fui por ti. Fui porque Carlos y yo tuvimos una pelea enorme después de la fiesta. Me dijo que trato a las personas como reemplazables. Y por primera vez, me di cuenta de que tal vez sí.
Ese fue el primer momento en que realmente le creí. Hablamos por más de 1 hora, no solo de la fiesta, de la infancia, de papá, de cómo todo siempre giraba en torno a las apariencias y la supervivencia, y cómo todos nos enredamos en esa disfunción. No lloró. Yo tampoco, pero fuimos honestos. Fue un buen comienzo. Mi mamá fue la siguiente. Tras el corte de luz y que las facturas dejaran de pagarse mágicamente, tuvo unas semanas duras. Pero a diferencia de antes, no solo me culpó a todos los que quisieran escuchar, buscó ayuda, comenzó a hacer un presupuesto, redujo su paquete de cable, canceló sus suscripciones, incluso volvió a trabajar medio tiempo. Nada glamoroso, pero estable. Nos encontramos para un café un sábado y me sorprendió diciendo, no me di cuenta de cuánto de mi autoestima había atado a tener cosas que no gané y cuánto esperaba. Que cargara solo para no admitir que me había quedado corta. La miré por un momento. ¿Qué cambió? Tú, di yo. Y cuando dejaste de cargar con todo. Tuve que mirarme al espejo y no estaba funcionando. Me dio un sobre pequeño. Otro más. Esta vez no era un cheque. Era una tarjeta. Dentro había una foto mía a los 10 años, parado junto a un proyecto de feria de ciencias. Hecho de cartón y papel aluminio. Tenía un listón. Segundo lugar, en la parte trasera de la foto, con letra temblorosa, había escrito, nunca te dije. Lo orgullosa que estuve ese día. Debí haberlo hecho. Te lo digo ahora. Esa foto está ahora enmarcada en mi estantería. Y en cuanto a Carlos, no fingiré que nos hicimos mejores amigos. Pero algo curioso pasó unas semanas después de que todo se calmó. Me contactó y preguntó si quería tomar algo. Solo nosotros dos. Casi digo que no. Pero la curiosidad ganó otra vez. Estaba más callado de lo usual. Menos arrogante. Menos de vendedor. No me di cuenta de cuánto dependía Mariana de ti, dijo después de su segunda bebida. Y no entendí cuánta presión eso debió ponerte. Siempre pensé que eras distante. Pero ahora lo entiendo. No eras distante. Estabas agotado. Fue lo más cercano a una disculpa que obtendría de él. Y, extrañamente, fue suficiente. Pasaron los meses. La planificación de la boda continuó. Más sencilla, menos ostentosa. Mariana insistió en pagar la mayor parte ella misma esta vez. Incluso ofreció reembolsarme el costo total de la fiesta de compromiso, aunque sabía que ya había cancelado el pago antes de que se cobrara. Le dije que guardara el dinero, que lo usara para algo que ella y Carlos realmente necesitaran. Como terapia, una luna de miel decente o, Dios no lo quiera, una cuenta de ahorros conjunta. Ella rió genuinamente. Y por primera vez en mucho tiempo, reí con ella. Ahora, casi un año después, las cosas no son perfectas. Nunca lo serán. Pero son mejores. Aún mantengo límites. Aún digo no. Y a veces aún siento ese viejo impulso. La urgencia de arreglar todo. De pagar la cuenta. De suavizar la tensión. Pero ahora lo reconozco por lo que es. Un hábito formado por años de culpa y supervivencia. Y me recuerdo que no soy responsable de mantener a todos a flote, especialmente si eso significa ahogarme. No volví a ser el confiable. Me convertí en el auténtico, el que aparece cuando importa, pero no se prende fuego para mantener calientes a los demás. Y lo curioso es que, ahora que dejé de desvivirme, la gente me respeta más. Guardé el bracelet. Mariana nunca lo pidió de vuelta. Está en una caja de terciopelo en mi armario. Un recordatorio caro de que, a veces, lo más valioso que puedes hacer es irte. Y si te preguntas por el cheque, finalmente lo destruí. Porque ninguna cantidad de dinero podría pagar lo que he recuperado desde que dejé de ser su pilar silencioso y comencé a ser mi propia base. Y, honestamente, se siente muy bien.